Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz de Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 144, el segundo episodio del mes de diciembre y el antepenúltimo episodio de este año 2025 que va, bueno, como les recordarán el episodio anterior, pues los episodios de este mes de diciembre se van a estar grabando en días diferentes, por lo tanto si no van a escuchar lo que ocurrió, digamos, en la semana previa a la que estoy grabando, pues es por esa razón. Pero bueno, repitiendo el mensaje, vamos con el caso de hoy. Que todo empezó el 4 de abril de 1968. El líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., fue asesinado en el balcón de un motel en Memphis, Tennessee. A pesar de que se detuvo al culpable, sigue habiendo un misterio sobre su culpabilidad. Hoy hablaremos de la vida, crímenes previos y fugas del hombre que le disparó a Luther King. Hoy hablaremos de James Earl Ray. Sí, el asesino de Kennedy, de Luther King entre comillas, porque al igual que con Kennedy y con Oswald, siempre hay un halo de misterios. Pero, ¿quién es este hombre? James Earl Ray nació el 10 de marzo de 1928 en Alton, Illinois. Fue hijo de George Ellis Willie Ray y Lucille Ray, o de nombre soltera Mayher. Tendría ascendencia irlandesa, escocesa y galesa. En febrero de 1935, el padre de Ray, conocido como el Gran Danés, giró un cheque sin fondo en Alton, Illinois, y luego se mudó a Ewing, Missouri, donde la familia cambió su apellido a Ray Ness para evitar a la policía. James Earl Ray era el mayor de 9 hermanos, entre ellos John Larry Ray, Frankie Ray, Jerry Williams Ray, Melba Ray, Carol Ray Pepper, Susan Ray y Marjorie Ray. Su hermana Marjorie murió en un incendio cuando era niña en 1933. Ray dejó la escuela a los 12 años, posteriormente se unió al ejército de los Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial y sirvió en Alemania. Ray tuvo dificultades para adaptarse a la vida militar y finalmente fue dado de baja por ineptitud y falta de adaptabilidad en 1948. Ray cometió diversos delitos antes del asesinato de King. Su primera condena por actividad delictiva, un robo con allanamiento en California, se produjo en 1949. En 1952 cumplió 2 años de prisión por el robo armado a un taxista en Illinois. En 1955 fue condenado por fraude postal tras robar giros postales en Animal, Missouri. Por este delito fue encarcelado durante 4 años en la penitenciaría federal de Leavenworth. En 1959 fue detenido por robar $120 en un robo a mano armada en un supermercado Kroger en San Luis. Fue sentenciado a 20 años de prisión por reincidencia. Escapó de la penitenciaría estatal de Missouri en 1967, escondiéndose en un camión que transportaba pan de la panadería de la prisión. Tras su fuga, Ray continuó viajando por Estados Unidos y Canadá, primero a San Luis, luego a Chicago, Toronto, Montreal, Birmingham, Alabama, donde permaneció el tiempo suficiente para comprar un Ford Mustang de 1966 y obtener una licencia de conducir de Alabama. Luego condujo hasta México, haciendo una parada en Acapulco antes de establecerse en Puerto Vallarta el 19 de octubre de 1967. Durante su estancia en México, Ray trabajó
bajo el alias de Eric Starbo Galt, intentó establecerse como director de cine pornográfico, utilizando equipo que compraba por correo. Filmó y fotografió a prostitutas locales. Frustrado con los resultados y abandonado por la prostituta con la que había entablado una relación, Ray abandonó México alrededor del 16 de noviembre de 1967, llegando a Los Ángeles 3 días después. Allí asistió a una escuela de coctelería y tomó clases de baile. Su principal interés era la campaña presidencial del demócrata George Wallace, y Ray se sintió rápidamente atraído por la plataforma de segregacionista de Wallace, que si algunos de ustedes han visto Forrest Gump, recordarán esta escena en la que Forrest está en la universidad y hay una multitud porque le están negando el acceso a estudiantes afroamericanos a la escuela. Resulta que el gobernador de Alabama de ese entonces era George Wallace, que era un segregacionista, por no decir un racista, en su época. Es una figura que seguramente Trump le hubiese interesado. Bueno, regresamos con la plataforma segregacionista de Wallace, dedicando gran parte de su tiempo en Los Ángeles para trabajar como voluntario en la celda de campaña de Wallace en North Hollywood. Consideró emigrar a Rhodesia, al actual Zimbabue, donde un régimen de mayoría blanca había asumido unilateralmente la independencia del Reino Unido en 1965. La idea de vivir en Rhodesia siguió atrayendo a Ray durante varios años y fue su destino previsto tras el asesinato de King. El gobierno rhodesiano expresó su desaprobación. Y bueno, luego está el 5 de marzo de 1968, Ray fue operado de la nariz por el médico Russell Hadley. El 18 de marzo de 1968, Ray salió de Los Ángeles e inició un viaje por carretera a través del país hasta Atlanta, Georgia. Al llegar a Atlanta el 24 de marzo del 68, Ray se hospedó en una pensión, compró un mapa de la ciudad. Agentes del FBI encontraron este mapa posteriormente al registrar su habitación. En el mapa estaban marcadas con un círculo la ubicación de la iglesia y la residencia de Martin Luther King Jr. Ray pronto retomó su viaje y condujo su Mustang hasta Birmingham, Alabama. Allí, el 30 de marzo del 68, compró un rifle Remington modelo 760 Game Master calibre 30-36 y una caja de 20 cartuchos en la tienda Air Marine Supply Company. También compró una mira telescópica Redfield 2X7X que hizo montar en el rifle. Le dijo a los dueños de la tienda que iba a casar con su hermano. Ray había seguido usando el alias de Galt después de su estancia en México, pero al realizar esta compra se identificó como Harvey Lowmeyer. Tras comprar el rifle y los accesorios, Ray regresó a Atlanta en coche. Ávido lector de periódicos, pasaba tiempo leyendo The Atlanta Constitution. El periódico informaba del viaje de regreso previsto de King a Memphis, Tennessee, programado para el 1 de abril de 1968. El 2 de abril, Ray hizo la maleta y condujo hasta Memphis. El 3 de abril de 1968, Ray alquiló una habitación para pasar la noche en el motel New River de Memphis. Al día siguiente se registró en una pensión administrada por Bessie Brewer, al otro lado de la calle del motel Lorraine. Alquiló una habitación a nombre de John Willard. Inicialmente ocupó la habitación 8, pero luego cambió a la 5B. La habitación 5B tenía vista directa al motel Lorraine. Ese mismo día compró unos binoculares. Y el 4 de abril de 1968 se encerró en el baño, se metió a la bañera, abrió la ventana y disparó un solo tiro contra Martin Luther King Jr. con un rifle Remington mientras King se encontraba en el balcón del segundo piso del motel Lorraine en Memphis, Tennessee. Poco después del disparo se vio a Ray huir del motel. Cerca del lugar se encontró un paquete abandonado que contenía un rifle y unos binoculares.
ambos con huellas dactilares de Ray. Que si quieren escuchar todo lo relacionado con el caso del asesinato de Martin Luther King Jr., les recomendamos escuchar el episodio 59, el episodio 59 de este podcast. Así que denle pausa y vayan a ese episodio. Bueno, Ray huyó a Atlanta en su Ford Mustang blanco, conduciendo durante 11 horas con sus pertenencias. El viaje duró más de lo previsto porque evitó las carreteras principales para no ser capturado y luego llegó a Atlanta en la madrugada del 5 de abril, dejando su coche en el aparcamiento de un complejo de viviendas sociales. En Atlanta fue a una pensión a buscar su pistola y luego la limpió para comprobar si tenía huellas dactilares. También fue a una lavandería para recoger ropa que había dejado unos días antes. Luego a la 1:30 p.m. tomó un autobús con destino a Cincinnati. El autobús llegó a Cincinnati el 6 de abril a la 1:30 de la mañana, donde tomó otro autobús con destino a Detroit. Una vez en Detroit, Ray tomó un taxi hasta la cercana Windsor, en Canadá. Al llegar a Canadá, tomó un tren de Windsor a Toronto y llegó a una pensión en Toronto a las 5 de la tarde. Allí Ray suplantó la identidad de un canadiense para obtener un pasaporte, haciéndose pasar por un funcionario de pasaportes y llamando a un hombre llamado Ramon Snade para preguntarle si tenía pasaporte. Cuando Snade respondió que no, Ray obtuvo un pasaporte de su nombre. El 2 de mayo pagó un billete de avión a Londres con salida el 6 de mayo y llegada a la madrugada siguiente. Se alojó brevemente en Lisboa, Portugal, y regresó a Londres el 17 de mayo. El 4 de junio, Ray asaltó la sucursal de Trustees Savings Banks de Londres en Fulham, robando 150 libras. Ese mismo día llamó al Daily Telegraph y solicitó hablar con Ian Colvin, corresponsal extranjero del periódico en África y Medio Oriente, cuyos artículos sobre África afirmaba haber leído, y pidió que lo pusieran en contacto con el excomandante del ejército británico Alistair Weeks para explorar la posibilidad de convertirse en mercenario en África. Ray volvió a contactar con Colvin el 6 de junio. Al no obtener respuesta de Weeks, Colvin le dijo a Ray que no era un buen momento para ser mercenario, pero aún así le dio una dirección de Bruselas. Ray fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, cuando intentaba salir del Reino Unido con destino a Bruselas. Intentaba abandonar el Reino Unido con destino a Angola, Rodesia o Sudáfrica, utilizando un pasaporte canadiense falso. Al facturar el agente de billetes se percató de que el nombre de su pasaporte, Snake, figuraba en una lista de vigilancia de la Real Policía Montada de Canadá. O sea, todo iba bien hasta que se dio cuenta este güey. Los funcionarios del aeropuerto notaron que Ray portaba otro pasaporte con un segundo nombre. El Reino Unido extraditó rápidamente a Ray a Tennessee, donde fue acusado del asesinato de King. Confesó el crimen el 10 de marzo de 1969, el día de su 41 cumpleaños, y tras declararse culpable fue condenado a 99 años de edad. 3 días después, Ray se retractó de su confesión. Se había declarado culpable por consejo de su abogado, Percy Foreman, para evitar la pena de muerte por electrocución, que habría sido un posible resultado de un juicio conjurado. Sin embargo, sin que Ray lo supiera, la pena de muerte había sido conmutada por inconstitucional bajo la moratoria de facto vigente desde 1967 y tras el caso Furman contra Georgia. Ray despidió a Foreman como su abogado y a partir de entonces lo llamó despectivamente Percy Fulfrusher. Ray comenzó a afirmar que un hombre que había conocido en Montreal en 1967, quien usaba el alias Raoul, o sea, R-A-O-U-L, había estado involucrado en el asesinato y aseguró que no había disparado personalmente al Dr. King.
pero que podía haber sido parcialmente responsable sin saberlo, insinuando una conspiración. Ray relató esta versión del asesinato y su huida durante los 2 meses siguientes al periodista William Bradford Uy. Uy investigó esta historia y descubrió que Ray había mentido sobre algunos detalles. Ray le confesó a Uy que había dejado el rifle con sus huellas dactilares a la vista en la escena del crimen, a propósito porque quería convertirse en un criminal famoso, como Lee Harvey Oswald, más o menos. Estaba convencido de que escaparía gracias a su inteligencia y astucia, y también creía que el gobernador de Alabama, George Wallace, pronto sería presidente, por lo que Ray solo estaría en prisión por un corto tiempo, a la espera de un indulto presidencial de Wallace. Spoiler, Wallace nunca llegó a ser presidente. En diciembre de 1973, Ray presentó una demanda por $500,000 contra Tennessee, solicitando su liberación de prisión, alegando que su abogado Percy Foreman había manejado indebidamente pruebas cruciales en su caso y lo había presionado para que se declarara culpable. Foreman negó las acusaciones de Ray, afirmando que, cito, pasó aproximadamente 20 horas durante 4 días y medio interrogando a Ray. En ningún momento implicó a nada ni nadie más que a sí mismo. Ray dedicó el resto de su vida a intentar sin éxito retirar su declaración de culpabilidad y conseguir un juicio con jurado. El 10 de junio de 1977, Ray y otros 6 convictos escaparon de la penitenciaría estatal de Brushy Mountain en Petros, Tennessee. Fueron recapturados el 13 de junio. A la condena de Ray se le añadió un año, elevándola a un siglo. Esta fuga inspiraría a la infame carrera Barkley Ultra, una carrera de 160 kilómetros en la zona montañosa a la que Ray había huido durante su fuga. Esto se menciona en el documental de Netflix del fundador de la Barkley. La carrera rinde homenaje a este suceso, haciendo que los corredores a menudo atraviesen un túnel bajo la prisión como parte del recorrido. Hagan de cuenta como en Canadá hacen este día de un corredor que pues tenía cáncer y tenía una pierna prostática, se me olvida el nombre, que hacen eso, ahí pues esa digamos hacen eso pero con la ruta de escape de James L. Ray. Ray contrató a Jack Kershaw como su nuevo abogado. Kershaw defendió públicamente la afirmación de que Ray no era responsable del asesinato de King. Su argumento era que el asesinato fue el resultado de una conspiración de un hombre conocido como Raúl, un cubano rubio. Kershaw y su cliente se reunieron con representantes del Comité Selecto de la Cámara de Representantes por Asesinatos, o la HSCA, por sus siglas en inglés, y los convencieron de realizar pruebas balísticas que, según creían, demostrarían que Ray no había disparado el tiro fatal. Las pruebas en última instancia no fueron concluyentes. Kershaw afirmó que la fuga de prisión era una prueba más de que Ray había participado en una conspiración que le había proporcionado la ayuda externa necesaria para escapar. Kershaw convenció a Ray de someterse a una prueba de polígrafo como parte de una entrevista con Playboy. La revista publicó que los resultados de la prueba demostraron que Ray sí mató a Martin Luther King Jr. y que lo hizo solo. Ray despidió a Kershaw tras descubrir que la revista le había pagado $11,000 a cambio de la entrevista y contactó al abogado Mark Lane para que lo representara legalmente. En 1997, Dexter, el hijo de King, se reunió en la prisión y le preguntó: "Solo quiero preguntarte para que conste en acta, ¿mataste a mi padre?" A lo que Ray respondió, cito, no lo hice. Dexter King le dijo a Ray que él junto con el resto de la familia King le creía, y la familia también solicitó públicamente que le concediera un nuevo juicio. William Pepper, amigo de King, durante el último año de su vida, representó a Ray en un juicio simulado televisado por HBO en un intento por conseguir el juicio que nunca tuvo. En el juicio simulado, el fiscal fue Hickman Ewing. El jurado del juicio simulado absolvió a Ray.
En 1998 y durante 1999, Pepper presentó a la familia King en una demanda civil por homicidio culposo contra Lloyd Jowers, propietario de un restaurante en Memphis ubicado cerca del Motel Lorraine. Demandaron a Jowers por participar en una conspiración para asesinar a King, y el 8 de diciembre de ese año el jurado emitió su veredicto demostrando que Jowers y otros, incluyendo agencias gubernamentales, habían conspirado para asesinar a King, y que por lo tanto era legalmente responsable de pagar una indemnización a la familia King. La familia King aceptó $100 como restitución para demostrar que no buscaban un beneficio económico con la demanda, y declararon públicamente que en su opinión Ray no tuvo nada que ver con el asesinato. Coretta Scott King declaró, cito: "El jurado quedó claramente convencido por la abundante evidencia presentada durante el juicio de que el señor Jowers, la conspiración de la mafia y agencias gubernamentales locales, estatales y federales estuvieron profundamente involucradas en el asesinato de mi esposo". El jurado también corroboró la abrumadora evidencia que identificaba a otra persona distinta a James Earl Ray como el autor de los disparos, y que el señor Ray fue incriminado. Tras la aceptación por parte de la familia King de algunas de las acusaciones de conspiración, la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, ordenó una nueva investigación el 26 de agosto de 1998. El 9 de junio del 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un informe de 150 páginas en el que rechazaba las alegaciones de que se hiciera una conspiración para asesinar a King, incluyendo el veredicto del jurado del Tribunal Civil de Memphis. Antes de su muerte, Roy fue trasladado al Centro de Necesidades Especiales Lois M. DeBerry en Nashville, una prisión de máxima seguridad con instalaciones hospitalarias. Y Ray finalmente falleció el 23 de abril de 1998 a los 70 años en el Hospital Memorial de Nashville en Madison, Tennessee, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad renal e insuficiencia hepática causadas por la hepatitis C, tras haber cumplido 29 años de prisión. Su hermano Jerry declaró a CNN que Ray no deseaba ser enterrado ni tener su última morada en Estados Unidos debido al trato que había recibido del gobierno. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron trasladadas a Irlanda, tierra de los antecesores de su familia materna. El funeral se celebró en la iglesia interdenominacional metropolitana de Nashville. 10 años más tarde, el otro hermano de Ray, John Larry Ray, fue coautor junto con Lyndon Bernstein de un libro titulado Truth at the Last: The Untold Story Behind James Earl Ray and Assassination of Martin Luther King. Y esta fue la historia de James Earl Ray, el que seguramente fue el asesino de Martin Luther King. Nunca lo sabremos. No metí muchas de las conspiraciones, ya que la mayoría están contadas en el episodio 59, que hablamos precisamente sobre el asesinato de Martin Luther King. En este episodio solo nos enfocamos en la vida de James Earl Ray. Pero bueno, ¿qué tal les pareció este episodio? ¿Conocían a este tipo? Yo, la segunda fuga de prisión, yo la ubiqué por un capítulo de un programa, creo que es de National Geographic o History Channel, no me acuerdo, pero es con Morgan Freeman, en la que hablan de fugas de prisiones. Hablaron pues obviamente la de Alcatraz, que ya pronto tendrá su episodio, y hablaron la fuga de James Earl Ray, de cuando ya estaba declarado culpable de haber asesinado a King, entre comillas. No sabemos la verdad. ¿Pero qué creen? ¿Creen que él sí lo hizo? ¿Creen que no lo hizo? Déjenlo en los comentarios. Recuerden que este es el antepenúltimo episodio del mes de diciembre y del año 2025. Y el siguiente... Y ya que hablamos de Martin Luther King, el siguiente episodio es de una persona que, según dijo, los derechos civiles fueron el peor error de Estados Unidos. ¿De quién hablaremos? Lo sabrán la siguiente semana. Por lo tanto, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crímenesatrocespodcast
y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqc99 y en Instagram como @santiqc99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.